En este ejercicio vamos a ver cómo se calculan utilizando Minitab los índices de capacidad y desempeño del proceso. Cuando los datos se encuentran en una sola columna, usualmente tenemos un renglón para cada submuestra, es decir, un renglón para cada grupo racional, pero ocasionalmente podemos encontrarnos con que los datos están en una sola columna y tenemos un identificador para el número de grupo al que pertenecen, el número de la muestra, o bien podemos poner un número que nos indique de cuántos elementos es la muestra si no tenemos ese identificador. También puede ser que tengamos que calcular CP y PP para datos donde tenemos muestras individuales. Esto es también común cuando nuestro volumen de producción es bajo y no podemos estar sacando frecuentemente muestras grandes. También esto puede ocurrir cuando tenemos que las pruebas de medición son destructivas y ese producto se pierde, ya no es recuperable. En ese caso, pues conviene entonces tomar muestras pequeñas o muestras de tamaño 1, es decir, muestras individuales, y veremos también ese caso. Aprovecharemos el ejercicio también para ver cómo se realiza la transformación de Box-Cox cuando los datos no son normales. El primer ejemplo que tenemos es tenemos una serie de datos donde tenemos límite superior, especificación, límite inferior, no hay un target, y tenemos que los datos están organizados en una columna vertical. En este caso tenemos una columna que nos dice estos datos son de la muestra 1, estos datos son de la muestra 2, estos datos son de la muestra 3. Entonces podremos utilizar esta muestra como identificador o bien podríamos indicar a Minitab directamente que las muestras son de tamaño 6 y es lo mismo. Entonces llevamos los datos, trasladamos los datos a Minitab. Sí, ya están aquí, son X y muestra y haremos el análisis, es stat, stat de Quality Tools, Capability Analysis o Capability Six Pack, puedo poner directamente Capability Six Pack normal. Sí, y ahorita voy a quitar la opción de transformación, voy a poner sin transformación, ok, y bueno, ya están los datos, está límite inferior 30, límite superior 340, las pruebas, le pido todas las pruebas. Esas son las pruebas de control estadístico del proceso. Recuerden que únicamente puedo calcular o debo calcular los índices de capacidad cuando mi proceso está bajo control estadístico. Entonces, con esto lo probamos. En estimación estoy poniendo la estimación usual de R barra y utilizando las constantes D2 y C4. Eso es lo que le indicamos con estas palomitas. Finalmente, en opciones, estoy poniendo que muestre los últimos 33 grupos. Creo que nada más tengo 30. Voy a regresarlo aquí a 30. Sí, y no tenemos un CPM. Pues así lo dejo. Sí, ok. Y ok. Ya tenemos el resultado. Si tenemos el resultado, vemos que nuestra distribución tiene un sesgo hacia la derecha. Aquí quisiera clarificar este concepto. He oído, detectado que a veces utilizan indistintamente la palabra sesgo o no centrado. Son dos cosas distintas. Si el hecho de que mi distribución esté cargada al lado izquierdo, es decir, cercana al límite inferior, es decir, todos mis datos están cargados hacia acá, ese no le llamamos sesgo, a ese decimos que nuestro proceso está descentrado. Decimos que la distribución tiene un sesgo cuando la distribución no es simétrica. Si nosotros vemos el histograma azul que está aquí atrás, nosotros vemos que aquí sube rápidamente y luego baja lentamente y tiene una cola como si estuviera jalada hacia la derecha. Sí, a eso le llamamos un sesgo en la distribución. Si la distribución estuviera perfectamente simétrica, entonces no tendríamos ese sesgo o bias en inglés.
Entonces aquí tenemos una distribución, o los datos tienen dos problemas. Un problema es que está efectivamente cargado hacia la izquierda, está muy cerca del límite inferior de especificación. Y tenemos otro problema que es que está sesgado, tiene una cola jalada hacia la derecha. En la prueba de normalidad nos damos cuenta que pasa marginalmente, el p-value apenas es mayor que 0.05, que es nuestro límite inferior, es 0.07, es decir, podríamos proceder así como está, porque pues sí pasa la prueba de normalidad estadísticamente. Sin embargo, cuando veo la gráfica, me doy cuenta que estos 3 puntos están completamente jalados, corresponden precisamente a estos puntos, están completamente jalados a la derecha, y esto me hace sospechar que quizá la distribución original de los datos no es normal, porque también aquí tenemos que hay un descenso aquí en la distribución. Esto corresponde, por supuesto, este comportamiento de que aquí tiene esta cola cerrada y esta cola más abierta, corresponde precisamente a que esta distribución tiene un sesgo hacia la derecha. Sí, tiene la cola cortada en la izquierda y la cola prolongada hacia la derecha. Entonces, bueno, aunque pasa marginalmente la prueba, vamos a hacer la transformación de Box-Cox para que se conviertan en normales, a ver si funciona. ¿Sí? Hacemos lo mismo, pongo Stat, Quality Tools, Capability Six-Pack directamente, y en Transform voy a elegir que busque la transformación óptima de Box-Cox, es decir, que busque la lambda óptima, y es todo lo que haré. Pongo OK. En el resultado vemos que bueno, no se corrige el centrado, la distribución sigue estando cargada hacia la izquierda. ¿Sí? Sin embargo, la prueba de normalidad ahora se pasa de manera mucho más holgada, el valor P es 0.461. Sí, y podríamos trabajar con estos resultados transformados. En el gráfico de control vemos que no se detecta ningún punto fuera de control. Cuando al entrar a este módulo ponemos que me haga todas las pruebas, lo que hace son las pruebas típicas de un gráfico de control para ver si hay algún punto que nos indique la presencia de una causa específica, una causa asignable de, de falta de control en el proceso. Aquí el proceso se ve controlado, no se detectó ninguna anomalía, y también vemos que en la gráfica de las muestras la distribución no nos evidencia ningún comportamiento anormal, no hay ciclicidad, no hay un comportamiento oscilatorio, tampoco tenemos puntos atípicos, y tenemos que el comportamiento pues es básicamente homocedástico, es decir, la dispersión es la misma aquí en la izquierda que a la mitad que a la derecha, no están ni más juntos ni más dispersos los valores. Para ver mayores detalles en la salida, ¿sí? Voy a hacer el análisis voy a hacer un análisis sin el six-pack, es decir, solamente el análisis de capacidad, estalla con Box-Cox, y esto me va a mostrar mayores detalles. Sí, aquí estamos viendo en la gráfica los valores de las presiones estándar, overall, within, está antes de la transformación y después con los datos transformados. Como vemos, se usó la transformación raíz cuadrada, que es un exponente, un medio, por lo tanto, también a los límites de especificación, para poder trabajar con los límites, con capacidad, también se han transformado los límites. Esta es la distribución original, esta es la distribución nueva. Después de la transformación, el límite del 30 pues, se transformó en raíz de 30, el límite superior de los 40 se transformó en 18, ¿sí? Y los demás cálculos se hacen ya con los datos una vez que han sido transformados. La capacidad nos queda 1.18 a largo plazo, es decir, process performance, y con un intervalo de confianza de 95% entre 1.06 y 1.30. Mientras que para la capacidad de corto plazo o within process capability
tenemos 1.20 con un intervalo de confianza de 1.06 hasta 1.34. Enseguida, lo que veremos es el otro ejemplo que tenemos en el Excel. Si el otro ejemplo del Excel dice ejemplo Boxcox, es otro ejemplo para transformación también. En este ejemplo tenemos datos individuales, tenemos una sola variable, no hay grupos, ni conocemos el tamaño del grupo. Entonces los grupos, suponemos que las observaciones son individuales, este valor se obtuvo solo y un tiempo después se obtuvo este, un tiempo después se obtuvo este. Y tenemos especificaciones que el límite inferior es 1, el límite superior es 1000 y los datos ya los tenemos en 1000. Son estos datos Y. Entonces vamos a hacer el análisis. Me voy a Stats, Quality Tools, Capability Analysis, Normal, y vamos a cambiar. Ahora tenemos los datos en una sola columna, pero es Y. El tamaño de subgrupo es 1, es decir, nuestras observaciones son individuales. Aquí pongo el tamaño del grupo es 1. Límite inferior era 1, límite superior es 1000. En transformación voy a elegir ninguna primero para ver cómo se comportan los datos. Si en Estimate no le cambió nada, tenemos R barra. Para subgrupos de tamaño 1, aquí sí tengo que cambiar. Estamos poniendo que se va a utilizar, en lugar de un rango, se utiliza un rango móvil. Y usualmente el rango móvil que utilizamos es de 2. Eso es para la estimación de la sigma de corto plazo. Lo que se está haciendo aquí es que se calcula la variación entre un valor y el siguiente, nada más, tomando cuánto varía un valor con respecto al previo o con respecto al siguiente. Es pues un rango móvil de tamaño 2. Si vemos los datos, estaría calculando el rango entre 71 y 196, la diferencia que hay entre ellos, el rango entre 290 y 130, el rango entre 130 y 244, y eso nos da una estimación de la variación en el corto plazo. Bueno, todo eso lo va a hacer Minitab, pero es lo que estamos indicando aquí. Esta especificación de arriba es para subgrupos de tamaño mayor que 1. Habíamos utilizado anteriormente R barra, y al ponerle aquí la palomita, decimos que estamos utilizando R barra entre de 2. Pero ahora para subgrupo de tamaño 1, les indicamos que el rango para el promedio móvil es, más bien vamos a hacer el promedio móvil del rango con rango móvil de tamaño 2. Listo, esto lo dejamos así y hacemos el cálculo. En la distribución vemos que está muy cargado hacia la izquierda, pero además también observamos que tiene un comportamiento con una cola y una cola hacia la derecha. Este comportamiento me gustaría ver si es normal, por lo tanto voy a entrar a la opción de Capability Six Pack. Sí, Capability Six Pack está aquí en Normal. Vuelvo a elegir la columna ahora es Y. En Subgroups Size pongo 1. Especificación límite inferior es 1, límite superior es 1000. Transformación no voy a hacer ninguna, quiero primero ver el análisis. Si las pruebas, voy a hacer todas las pruebas de control. Si la estimación es para subgrupos de tamaño 1, vamos a tomar el rango móvil de tamaño 2. Y listo, ok. Vemos que tenemos varios problemas. Primero, el gráfico de probabilidad normal es absolutamente no normal. El valor p-value menor que 0.005 absolutamente se rechaza. Se rechaza absolutamente el supuesto de normalidad. Vemos que además de ser no normal, tenemos un sesgo a la derecha. Nuevamente vemos que este comportamiento donde aquí sube rápidamente y luego se extiende a la derecha, esto es lo que nos muestra que aquí la distribución está cortada en la izquierda, pero luego tiene una cola que se extiende hacia la derecha. Ese es un sesgo hacia la derecha, pero además tenemos una falta de centrado. Nuestras medias están cargadas hacia el límite inferior. Además tenemos otro problema. Aquí tenemos que ese gráfico de control rompe la regla número 1, es decir, tenemos varios puntos fuera de los límites de control. Y en la gráfica de rangos también tenemos varios puntos fuera de los límites de control, y tenemos aquí que también se rompe la regla número 2. La regla número 2 es una secuencia de puntos de un solo lado de la media.
También aquí vemos un comportamiento un tanto extraño en, eh, en las muestras, en la serie de puntos. Entonces, bueno, veamos qué ocurre entonces con la transformación de Box-Cox. ¿Sí? Primero, bueno, cierro esto, me regreso a las opciones, pongo Stat, Quality Tools, Capability Six-Pack nuevamente, normal, pero ahora le pido que me haga la transformación óptima de Box-Cox, que busque la mejor lambda. Y esto es lo que sale. Sí, nos queda que los datos se hicieron prácticamente normales. Vean el valor P, .887. Estamos bastante seguros, bastante ciertos de que una vez que se transformaron los datos, se convierten en normales. Claro que la transformación es rara, es lambda igual a .24, es prácticamente un cuarto. Parece que si se le saca raíz cuarta a los datos, que sería .25, los datos tendrían sentido. Nos quedan así los datos transformados, vemos que se centró. Otro beneficio en este caso de la transformación es que ahora los datos quedaron bastante más centrados con respecto a los límites de especificación transformados. El gráfico de control, vemos que el gráfico de observaciones individuales es un gráfico pues bastante controlado, excepto por estos puntos, que son puntos antiguos, entonces no sería tan grave el dejarlos aquí. En la gráfica del rango móvil también tenemos 3 puntos fuera de control, entonces no se rompe ninguna otra regla, excepto estos puntos fuera de control. Si no somos tan estrictos en el análisis, podríamos continuar con el mismo. Dado que tenemos el proceso prácticamente controlado, habría que ver qué ocurrió en el proceso en estos puntos que nos dio una muestra, una observación alejada del comportamiento típico de los datos. Pero bueno, el comportamiento en general es bueno, sí podemos seguir con una lambda de 0.24. Me regreso al el proceso sin Six-Pack, es Capability Analysis, en normal, transformar, y le pongo que utilice la transformación de Box-Cox con una lambda, y ya sabíamos que es una lambda que funcionó allá de 0.24, lo pongo aquí, 0.24, listo, hago mi análisis y ya observamos los resultados. Sí, aquí podemos observar el comportamiento anterior, era un comportamiento que tiene un sesgo hacia la derecha y además está no centrado. Una vez que se aplica la transformación de la variable elevándola a la 0.24, vemos que el proceso se centra, tenemos un PP de 0.93, un intervalo de confianza entre 0.8 y 1.06, mientras que en el Process Performance, no, ese es Process Performance, es PP, este es CP, Process Capability, es 1.08, con un intervalo de confianza de 0.93 a 1.23. También están los cálculos de las probabilidades y los estadísticos antes de transformar, los estadísticos después de transformar. Sí, efectivamente están con raíz cuarta, prácticamente raíz cuarta, porque el exponente .24 es como elevar a la .25, que sería raíz cuarta. ¿Sí? Y pues este es el beneficio de utilizar las transformaciones.